Buenas tardes, compañeros. Les damos la bienvenida a esta segunda parte del ciclo de conferencias que tenemos hoy del Coloquio Oriental de Matemática. Tenemos aquí a la compañera Sofía Trejo, que ya es egresada de aquí de la Facultad de Matemática. Hizo su doctorado en Inglaterra y su doctorado en Brasil. Y pues ella nos va a platicar sobre género en inteligencia artificial. Entonces, te agradecemos mucho. Hola, gracias pues, al comité organizador por invitarme. Y pues sí, yo fui matemática casi toda mi carrera académica y llevo como 2 años que quiero trabajar en problemas de ética y cosas asociadas con inteligencia artificial. Entonces, lo que voy a hablar es un poco de la perspectiva de género e inteligencia artificial. Voy a hablar primero un poco de inteligencia artificial, luego de género y luego pues, cómo se relacionan estas dos cosas. Voy a usar el pizarrón y... ¿y cómo se le cambia con esto? A ver. Sí, muy bien. Entonces, bueno, entonces voy a empezar hablando un poco de inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes hace inteligencia artificial? ¿O no? Ok, solo para saber, porque voy a empezar desde muy básico, entonces creo que igual y sí les va a servir. Entonces, inteligencia artificial, no me quiero meter a qué es inteligencia, porque ese es un tema complicado. Lo único que yo quiero es definirla como el conjunto de técnicas que se están usando actualmente en computación para crear sistemas que toman decisiones de manera autónoma o que clasifican. Y en particular yo voy a hablar de una técnica que se llama Machine Learning. Hay otras, pero Machine Learning es de las más utilizadas y es de las que ha tenido mejores resultados. Entonces, básicamente lo que tenemos que pensar es que la diferencia de cómo se programaba antes a inteligencia artificial es que antes se programaban instrucciones y ahora en vez de dar instrucciones las computadoras aprenden con base a ejemplos. Entonces tú le das los datos funcionan como los ejemplos y la computadora aprende de esos ejemplos. En vez de clasificar un gato diciendo tiene 2 orejas, una nariz, 2 ojos, solo le enseñas muchos gatos y eventualmente dice, esto es un gato. Entonces, a unos ejemplos de inteligencia artificial que ya hay como en el día a día, déjenme ver, es pues cómo clasificar imágenes, ¿no? Reconocimiento de rostros y recomendaciones, puede ser de películas, puede ser de lo que ven en su feed, de las redes sociales, controla pues casi todo lo que vemos en internet. Entonces, para hablar un poco de la técnica, voy a hablar de aprendizaje automático supervisado, que se conoce como Supervised Machine Learning, y quiero dar un ejemplo concreto para entender cómo es que funciona este sistema y cómo se construyen, porque es importante que entendamos la parte técnica para entender dónde están los problemas cuando se están aplicando. Entonces, lo que voy a explicar es, queremos hacer un filtro de spam. Entonces, lo que te gustaría hacer es, tienes un correo y te llega un correo y tú quieres decir, ¿es spam o no es spam? Si se va a tu bandeja de spam o te llega a tu bandeja de entrada. Entonces, la parte técnica, y esto pues es solo como, pues no sé, si en algún momento empiezan a leer de Machine Learning, solo para que no se asusten, hay 2 cosas que son importantes, que son las etiquetas. Y esto es lo que queremos predecir. En este caso es spam o no spam, ¿sí? Y no spam. Como le voy a meter un poquitito de matemáticas, pero súper leve, en general esta se denota como y, entonces estas son las variables y hay otro conjunto que son las características. Entonces, estas 2 cosas hacen referencia a los datos, en este caso nuestros datos son un correo electrónico, ¿sí? Y las características, en este caso, pueden ser, por ejemplo, las palabras en el correo, ¿no? La hora en la que fue enviada, el email. Entonces, hay ciertas palabras como, dame los datos de tu cuenta de banco, o a mí me llegan muchos de spam que es como alguien se murió y tengo una herencia gigante, si me dices tu cuenta de banco te puedo depositar ese dinero, ¿no? O sea, ese tipo de palabras como que vas sabiendo ciertos patrones
para determinar con esas características si es o no un correo spam, ¿no? La hora también depende de cuándo se ha enviado, probablemente, bueno, son académicos, seguro trabajan todo el día, pero en general la gente no manda correos a las 4 de la mañana, ¿no? También las direcciones de correo electrónico son importantes, ¿no? Entonces, depende de los datos que estén analizando, las características, y entonces lo que tenemos que hacer es, hay dos tipos de datos, entonces tenemos los datos, se van a dividir en dos, que son los etiquetados. Y los no etiquetados. Todo esto es muy fancy. Entonces, datos etiquetados son datos para los que tenemos las variables X y Y, o sea que conocemos tanto las características como su etiqueta, ¿ok? Entonces, esto alguien decidió, alguien leyó el correo, dijo, con estas características, no sé, están en el correo, decide si eso no es spam, y ya sabes. Y los no etiquetados son correos para los que tienes las características, pero no sabes la etiqueta. Entonces, en Machine Learning hay dos etapas principales, que son entrenamiento e inferencia. Entonces voy a explicar cómo funcionan estas dos etapas. Primero, en el entrenamiento, esto es para hacer el modelo. Entonces, lo que haces es agarras los datos etiquetados, se los metes a tu computadora, esta es la inteligencia artificial, escoges una arquitectura, hay muchas arquitecturas, hay Deep Learning, hay Machine Learning, hay Neural Networks, cuántas capas, eso decides, no importa, aquí en este momento no es relevante, y lo que te da esto es un modelo de predicción. Entonces, usando los datos ya etiquetados, la computadora o el sistema aprende a predecir otras etiquetas. Entonces, en realidad, este modelo de predicción va a ser un modelo de predicción de etiquetas. Entonces, ese es el modelo, esa es la parte de entrenamiento. Y después la parte que es inferencia es usar el modelo para ver qué tan buenas son las predicciones. Entonces, ahí usas tus datos no etiquetados, entonces agarras los datos no etiquetados, los metes ahora al modelo y lo que te da el modelo son las etiquetas. Ahora, ¿qué tan bueno es el modelo? Es comparar el valor real que debería tener la etiqueta al valor de la predicción, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos es usar datos para hacer un modelo y hacer predicciones. Entonces, bueno, algo que es importante es que pues, se necesitan humanos para etiquetar datos, y no sé si, por ejemplo, ahora les ha pasado que tienen que probar que no eres un robot en una app, para cualquier cosa en internet, y es como, dime en esta foto dónde están los semáforos, y tú tienes que, entonces son ustedes que están etiquetando, y lo que se está etiquetando ahora son cosas para self-driving cars. O sea, ustedes están encargándose de hacerle esa chamba gratis a alguien para poder hacer cualquier transacción en internet. Entonces ese es un trabajo que nosotros estamos haciendo, los humanos son buenos en eso y en general se usan humanos para hacer las etiquetas, ¿sí? Ok, y entonces pues hay problemas que pueden venir desde los datos y desde las etiquetas. Obviamente en cuestiones de género, quién define las etiquetas, cómo están hechas esas definiciones es algo problemático, y también si los datos no son representativos y se escogen ciertas poblaciones. Entonces, lo que quiero hacer es explicar un poco la problemática de género e inteligencia artificial desde los datos y las etiquetas. Y para eso antes voy a hablar un poquito de género. Entonces, yo voy a considerar género como una representación o una autorrepresentación, que es un producto de tecnologías sociales. Tecnologías sociales es los medios de comunicación, la cultura, las prácticas sociales, o sea, todo nuestro entorno, también es el discurso institucional, o sea, todo lo que o sea, la cultura y cómo eso determina los roles de género, y cómo eso se puede ver como una tecnología. Eso está un poco basado en una visión que tiene Foucault de la tecnología del sexo, y una cita que me gusta es esta,
que la construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación. Entonces, el proceso de crearlo y cómo se crea hace el género también. Entonces, si estamos tomando en cuenta que el género es una construcción de una representación y esta representación se crea con cultura, si la inteligencia artificial está en control de gran parte de lo que nosotros vemos y de gran parte de lo que nosotros estamos consumiendo culturalmente, entonces es muy importante empezar a entender cómo es que estos sistemas están haciendo una representación del género y qué representaciones del género están haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que las mayores problemáticas con inteligencia artificial es que la inteligencia artificial está reforzando tanto estructuras de poder como prejuicios, porque los datos que le estamos dando vienen de seres humanos, vienen de la cultura tiene prejuicios y tiene estructuras muy delimitadas, y las inteligencias artificiales usan los datos como su realidad. Entonces, los datos que le des, eso es lo que ve. No, es como, la inteligencia artificial, en otras palabras, es una opinión convertida en código, pero es una opinión, no es una representación de la realidad, es una representación o algo que tiene que ver con los datos que escogiste, cómo los etiquetaste, qué etiquetas escogiste. Entonces, lo que quiero que quede claro es cómo esto depende mucho de quién la hizo, qué datos se escogieron y, bueno, esto es una problemática también en cosas que tienen que ver con raza y en cosas que tienen que ver con equidad y muchos otros problemas. Solo me voy a enfocar en género. Y el primer problema del que quiero hablar, este es un paper que escribieron unos investigadores de Google Brain y es básicamente lo siguiente. Ellos escogieron hacer un análisis de las imágenes que están en las bases de datos más importantes que se usan para reconocimiento de imágenes. Entonces, la mayoría de los sistemas que se tienen actualmente de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de rostros, de cosas que tienen que ver con computer vision, todas están, o la mayoría están entrenadas usando estas bases de datos. Entonces, hacer un análisis de cuáles son los datos nos va a ayudar a darnos un poco de idea de las problemáticas. Entonces, las dos bases de datos más usadas son OpenImages y ImageNet, y en las dos, en ImageNet el 45% de las imágenes vienen de Estados Unidos, en el otro el 32%. Es importante decir que Estados Unidos tiene el 3% de la población mundial, entonces la realidad que estamos viendo como una realidad en Internet viene del 3% de la población, el 30% de esa visión. Comparativamente, por ejemplo, en ImageNet, el 3% de las imágenes son de China e India juntas, y China e India tienen el 36% de la población mundial. Entonces, es importante darse cuenta de qué realidad estamos viendo en los ojos de quién, ¿ok? Y esto viene mucho desde los datos. ¿Y cuál es el problema con este tipo de cosas? Por ejemplo, bueno, aquí es un mapa de dónde están los datos geográficamente. Entonces, pues México ahí medio tenemos, África es de esos lugares donde así en realidad no les ha importado, no están representados, gran parte de Latinoamérica tampoco tiene representación en datos. Sí. O sea, pero Estados Unidos tiene una diversidad así bien cañón. Pues depende de qué. O sea, el enunciado de que todos los datos vienen de Estados Unidos implica que estás subrepresentando a otros países, no necesariamente es cierto, porque realmente habría que ver cómo construyeron. Claro, pero vamos a ver, sí, estoy de acuerdo, pero no va a tener la misma representación, de todas formas, ¿me entiendes? Habría que irse adentro de Estados Unidos. Lo único que para mí es importante decir es una base de datos que ya es predominantemente Estados Unidos. Si no les importó considerar el resto del mundo, no les importó dentro de Estados Unidos incluir diversidad tampoco, y ahorita vamos a ver ejemplos donde esto también se ve reflejado. Y es un problema que pues está pasando en reconocimiento de imágenes, y por ejemplo, Google acaba de sacar una competencia de imágenes inclusivas, porque lo que está pasando es, usando estas imágenes se entrenan cosas que etiquetan imágenes. Entonces es como, ¿qué hay en esta imagen? Y te dice gato, perro, no sé qué. Y lo que está pasando, por ejemplo, es que si tú te metes a ver qué considera como matrimonio, como boda, como
¿cómo se dice bride? Novia. Todas están asociadas no solo con cosas que son bastante heterosexuales, sino de la cultura completamente occidental de Estados Unidos, cuando otras bodas tradicionales como de África o de India las etiquetan como solo personas o como folclore o como performance art. Entonces empieza a haber los conceptos y cómo está construyendo esos conceptos están basándose en estas imágenes y esta es la realidad de la que estamos viendo. Entonces, esta es uno de los, son cosas en las que ya se está empezando hasta ahora, aunque ya todo lo de reconocimiento de imágenes usa estas imágenes, se está empezando a hacer un cuestionamiento de dónde vienen y quién está y quién no está. Y yo lo que quiero hacer es ver un poco de qué implicaciones tiene usar bases de datos que no son representativas. Entonces, este proyecto que se llama Gender Shades lo hizo esta chica Joy. Ella tiene una plática de TED sobre sesgos algorítmicos, ella es activista digital y este es su proyecto de doctorado para el MIT y lo hizo en el 2017. En términos de Machine Learning y todo esto, es súper importante saber el año porque cada mes actualizan que sean más eficientes o más no sé qué, ¿no? Entonces, solo como referencia, esto es del 2017, los datos y este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Ella agarró como una base de datos que estaba constituida por 1000 imágenes de políticos. Escogió tanto hombres como mujeres. La selección de imágenes está basada en los países que tengan mayor representación de mujeres en gobierno y con esa base de datos, entonces los países que tienen más representación de mujeres en el gobierno son como sigue: Ruanda, Bolivia, Cuba, Islandia, bueno, México no va tan mal. Esto de nuevo es el 2017. Ella solo escogió los países morados porque le interesaba comparar personas blancas con personas negras. Entonces escogió solamente datos de los países morados y lo que hizo fue lo siguiente: escogió los 3 softwares para reconocimiento de rostros más usados a nivel mundial que son abiertos, o sea, que tú puedes meter a la plataforma, poner una imagen y que te diga, que son Microsoft, Face++ es más usado en Asia y IBM. Entonces lo que hizo fue meter estas imágenes y ver si podía reconocer, uno, que hay o no un rostro, entonces el rostro o no rostro, o sea, los problemas pueden ser que no haya identificado que haya un rostro o no rostro, o que no haya identificado bien el género de la persona, ¿sí? Entonces, voy a anotar aquí otra vez estos 3 porque los porcentajes están de acuerdo a esas 3 compañías y lo que queremos ver es estos sistemas están entrenados con bases de datos similares a las que usamos, a ImageNet y OpenImage, ¿sí? Entonces, tenemos Microsoft, entonces Face++ y después IBM. ¿Ok? Entonces, el puntaje general es qué tan buenos fueron reconociendo si había rostro o no rostro y saber el género de la persona. Entonces, pues decimos, bueno, como 90%, entonces es como no son tan malos. Ya nuestra inteligencia artificial parece que está siendo buena reconociendo personas. Pero lo que empieza, y aquí es cuando tú dices lo de la diversidad y como en quién está enfocado, es la diferencia de errores. Entonces, estos sistemas son consistentemente peores reconociendo mujeres. Entonces, la diferencia de errores, por ejemplo, en Face++ es 20.6% de diferencia de error en hombres contra mujeres y blancos y negros. Entonces, también es consistentemente peor reconociendo personas negras que personas blancas, pero si te vas todavía más a qué están haciendo los sistemas, los mayores sesgos están en mujeres negras, entonces es 79%, 60% comparado al 90%, 97% que teníamos antes, y en hombres blancos los puntajes son casi 100%. Entonces los errores están condensados en general, no solo en mujeres, sino en personas negras. ¿Ok? Entonces,
Esto es interesante porque aquí muestra el porcentaje de error de cada sistema si escoges mujeres con diferentes tonos de piel. Y si se fijan, para mujeres de tez muy negra es casi un volado. O sea, es tan bueno como aventar una moneda, saber si hay o no un rostro y si es o no mujer. Entonces, lo que esto nos muestra es, uno, los datos que usaron para entrenar el sistema son predominantemente hombres blancos y el sistema está optimizando eso. Entonces nos dice quién hizo el sistema, porque a esas personas no les interesó arreglar estos errores porque no complementaron la base de datos. Entonces, esto nos muestra quién está haciendo los sistemas y para quién están funcionando estos sistemas, ¿sí? Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo los datos sí tienen un impacto en género. A mí me parece ya algo cuestionable el por qué deberíamos hacer más inclusivo reconocimiento de rostro en sí, pero creo que es un buen ejemplo porque da varias gamas de diferentes tipos de personas y género, ¿no? Entonces creo que es bastante visual. Después, déjenme ver. Ajá. Sí. Ok, sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es hablar de la evaluación de solicitudes de empleo. Entonces ahora es otro sistema de inteligencia artificial que también va a tener problemas de género. Este es un sistema de inteligencia artificial que estaba intentando hacer Amazon y lo que estaba haciendo, bueno, voy a poner el año por si alguien lo quiere buscar, ahí está la referencia. Es en el 2014. Lo que ellos querían hacer era, obviamente Amazon es enorme, querían poder agarrar solicitudes de empleo, escanearlas y que me dijera de 1 a 5 estrellitas quién era el mejor candidato para mi trabajo y con los que tenían 5 estrellitas ya entrevistarlos, ¿no? O pasar a la siguiente etapa. Entonces, en el 2015, después de un año de trabajar con este sistema, se dieron cuenta que tenía problemas de género, o sea que los puntajes de hombres con el mismo perfil que mujeres eran consistentemente más altos, ¿ok? Entonces, intentaron arreglar el sistema. Para que tengan una idea de cuántas ganas le echaron, hicieron 500 modelos. O sea, es volver a agarrar los datos, volver a entrenar, volver a crear un modelo, ¿sí? Y después ver qué tan bien está haciendo ese modelo. 500 modelos, usaron 50,000 términos relevantes. Para trabajos puede ser qué lenguajes de programación sabes, si tenías maestría, si tenías doctorado, qué habilidades tienes, ese tipo de cosas. 50,000 términos que tenían que distinguir. Y dentro de eso dijeron, ok, ¿qué tal que lo hacemos que no pueda leer los nombres de mujeres? O sea, lo hicieron como que no pudiera ver primero cosas femeninas. Después asociaciones femeninas, porque después hay el siguiente paso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay universidades que son solo para mujeres, entonces quitar esa asociación a esas universidades, quitar cosas como equipo de voleibol femenil, o sea, empezar a quitar como cualquier vestigio que pudieran de género de las aplicaciones, pero nunca pudieron corregir el sistema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los datos que usaron para entrenar este sistema reflejan las estadísticas del mundo de tecnología, donde la mayoría son hombres y el sesgo más grande está en trabajos técnicos. Entonces son trabajos como ingeniero en software, como analista de datos, esos yo creo que más del 80% son hombres. Entonces lo que hicieron para entrenar el sistema es te doy los currículums de la gente que ha sido exitosa en Amazon, de la gente que ha sido promovida, de las personas que han sido exitosas en esta empresa, que han sido hombres, en general blancos, y el sistema de inteligencia artificial aprendió a reconocer hombres. Y lo que es interesante es que estos patrones culturales van más allá de quitarle las A's a las cosas, y lo que es muy interesante, y voy a hablar después, es que muchos de estos sesgos tienen que ver con el lenguaje. O sea que la forma en la que hombres y mujeres usamos el lenguaje y las palabras que usamos y cómo escribimos y cómo nos expresamos es diferente. Y los sistemas de inteligencia artificial aprendieron a reconocer esos patrones. Entonces no hubo forma de corregir ese sesgo. ¿Sí? No hay forma de corregir algo que está tan intrínseco en nuestra cultura. Y bueno, y entonces, pues estaba pensando, pues
este es un problema que existe no solo en el TEC, en el mundo de tecnología, es un problema sistémico en ciencia, en tecnología, en muchas áreas. Y por ejemplo, hice el ejercicio de ver si entrenamos un sistema de inteligencia artificial usando datos de matemáticos en México, que también nos iría, ¿no? Entonces, estas son las cifras que pude conseguir, no encontré muchos estudios, pero la Sociedad Matemática Mexicana sugiere, y quiero hacer un hincapié que esta es una sugerencia, incluir un 19.16% de mujeres en eventos, en conferencias, en cosas. Es una sugerencia, no es una obligación, y lo que tengo son los datos de los congresos nacionales de matemáticas y los porcentajes de mujeres. Estas son las últimas cifras, son las cifras que les dieron a las personas que organizaron el congreso el año pasado, son desde 2014, 2015, 2016. El primer renglón es el porcentaje de mujeres que hablaron en las conferencias, el porcentaje de abajo es el porcentaje de participantes, que son mujeres que están en esa área, que fueron al congreso, ¿sí? Entonces, pues los que están en negritas son donde la sugerencia pues no fue nada tomada en cuenta. Por ejemplo, se puede ver que ecuaciones diferenciales es un lugar que sufre severamente de problemas de género. O sea, en el 2015 no hubo una sola mujer que hablara en el Congreso Nacional. Hay otras áreas como biomatemática que creo que arregla mucho de los porcentajes, pero lo que quiero que quede claro es que depende mucho del área. Por ejemplo, yo soy de sistemas dinámicos y el último año hubo un 10% de representación. Entonces ahí están los totales y los porcentajes. Y entonces empezar a hacer un cuestionamiento de si queremos automatizar cosas, qué es lo que queremos automatizar y qué es lo que vamos a usar como datos y cuál es el referente, ¿no? Y ver que estos son problemas que no se van a arreglar porque, digamos, alguien lo va a hacer mejor que nosotros, porque estos sistemas están repitiendo los mismos patrones que nosotros, ¿sí? Ok, entonces el último problema del que quiero hablar, que es relacionado con el lenguaje, es procesamiento del lenguaje natural. Entonces, esto tiene un poquito más de matemáticas, pero no muchas más. Entonces, lo que se hace en procesamiento del lenguaje natural es que uno toma las palabras y el primer paso es convertirlas a vectores. Nadie puede trabajar con palabras, todo tiene que ser transformado a números. Entonces, hay un encaje de palabras en un espacio vectorial. ¿Cómo se hace este encaje de palabras? El encaje de palabras se hace usando estadística, o sea que palabras que ocurren frecuentemente cercanas unas a otras aparecen mapeadas en este espacio vectorial cercanas unas a otras. Entonces es meramente estadístico. Estos sistemas no entienden semántica, no entienden otras cosas, ¿sí? Entonces va a depender mucho de qué textos le diste cuando entrenaste el sistema para ver qué espacio vectorial te queda o qué tan cercanas te quedan las palabras, ¿sí? Entonces, la idea es palabras con significados semejantes o que ocurren frecuentemente cerca, están cerca en el espacio vectorial y entonces eso te dice que palabras cercanas tienen una relación, ¿no? Cercana, ¿sí? Entonces, el siguiente es este artículo que también lo hicieron unas personas de Google. Entonces, voy a decir esto. Ahora, en vez de usar las dos como bases de datos más usadas, les voy a decir, estos son los dos encajes vectoriales más usados. O sea, cuando vas a hacer una inteligencia artificial y quieres usar texto, usas ya ese encaje ya viene hecho, lo pones como parte de tu maquinita, ¿sí? Y lo que voy a hablar es de esos dos encajes que se usan genéricamente para procesamiento de texto. Quiero decir que todo esto es en inglés, no hay trabajo que se haya hecho, que yo sepa, o creo que ya se está empezando en género en español. Hay pocas bases de datos, hay pocos corpus para empezar ya en español, o sea, es un problema geográfico, además de género. Pero bueno, entonces los dos sistemas de encajes son Word2Vec, y después es Word2Vec
News. Vec News. Ajá. Este está entrenado usando como base de datos las noticias de Google, y creo que este también es algo de Google, pero no me acuerdo si son noticias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Queremos ver si hay sesgos de género en estos encajes de palabras, ¿sí? Entonces, para saber si una palabra se está siendo como asociada mucho más con hombres que con mujeres, pues lo que haces es agarras la palabra, la mandas a su vector, te mandó a un vector, es un vector, y sacas su distancia con el vector hombre, ¿no? Te da algo y haces lo mismo, pero con mujer, sacas tu distancia. ¿Sí? Si alguna de estas dos distancias es más corta, significa que estás asociando mucho más esa palabra con hombres o con mujeres, dependiendo cuál sea la distancia más corta, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Ajá. Pero quiero decir, de nuevo, esto está hecho en inglés. Entonces, ellos tienen mucho menos problemas con el género. Aquí todo es muy marcado. Entonces, hay asociaciones que son o no negativas y hay asociaciones que sí son negativas. Entonces, hay asociaciones que ahorita les voy a decir, por ejemplo, esta. Entonces, el ejercicio que hicieron es el siguiente: ver cómo se hacen las asociaciones de palabras. Esto es repitiendo cosas que han hecho en psicología y en cosas de conducta humana. Entonces hicieron cosas como esta, agarraron hombre es a rey, como mujer es a X, ¿sí? Entonces lo que hacen es calculan la distancia entre hombre y mujer y buscan algo que sea similar a cómo sea rey y la palabra que sería similar a esa distancia, ¿sí? O sea, lo que sería como el análogo, ese es X. Y aquí en este caso una asociación apropiada, pues aquí no les sorprenderá saber que X es reina, ¿no? Y estas son como asociaciones apropiadas de género, ¿sí? Como hermano, hermana, si dijera París es a Francia, como Tokio, o sea, como, ¿sí? Japón, o sea, todas esas están bien, pero lo que pasa es que por eso se llama Men is to Computer Programmer as Woman is to Housemaker, porque esa es la asociación que el programa está encontrando como la más cercana a equivalente de programador para mujer, ¿sí? Por eso se llama así el artículo. Entonces, aquí tenemos las que son apropiadas, hermana, hermano, mamá, papá, todo bien, pero, pues, por ejemplo, entre lovely y brilliant, feminismo con conservadurismo, ¿no? Como enfermera con ser doctor, o sea, todos estos estereotipos que ya existen en el mundo de género están siendo encajados en estos espacios vectoriales y esto se está usando para recomendaciones, para hacer todo tipo de búsquedas, o sea, para todo lo que usa texto en internet, para hacer traducciones, esto. Entonces, también enfermera, cirujano, ¿no? Sí, carpintería con bordado, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que hicieron y en esta gráfica lo que se ve es qué tanto sesgo hay y hacia qué lado, qué palabras están más asociadas hacia este lado, o sea, abajo del eje X son palabras que tienen género, ¿sí? Como esposa, esposo, todas esas que ya vienen con género en inglés, están abajo del eje. Las que están arriba del eje son palabras que deberían ser neutras y lo que esta gráfica nos muestra es qué tanto sesgo hay hacia ese lado que no sé, creo que es la derecha, es hombres y hacia qué es mujeres, ¿no? Entonces para mujeres está divorcio, llorar, salón, ama de casa, ¿no? Y para hombres hay cosas como genio, como compromiso, ¿no? Sí, constructor, firme. Entonces, ese son el tipo de palabras que las inteligencias artificiales usan para encontrar el género. Ellos saben estos patrones, es obvio, como que ya existen en nuestra cultura. Y pues el problema es que lo que estamos haciendo es sistematizar problemas de género que ya tenemos.
Bueno, entonces, pues esto es por si a alguien le interesa. Entonces, más bien la pregunta es que si la inteligencia artificial debería reflejar la realidad, o más bien si lo que debemos hacer es intentar mejorar, ¿no? O sea, si lo que queremos es que mejor aproxime los datos que ya tenemos, que son el 19.9% de mujeres en matemáticas, o si nos gustaría llegar al 50-50, ¿no? O sea, y hay un compromiso entre, pues, qué es lo que estamos intentando optimizar. La mayoría de la inteligencia artificial está intentando optimizar, pues, eficiencia, rapidez, los porcentajes de qué tan apegado estás a los datos, pero nos está intentando optimizar igualdad, nos está intentando optimizar equidad de género. Entonces hay un problema de que estamos optimizando y tal vez no nos estamos haciendo la pregunta de qué es lo que deberíamos estar optimizando. Y varios de los problemas que hay ahora en inteligencia artificial, que están relacionados con problemas sociales y con ética, son más o menos los siguientes. Gobernanza es básicamente el uso de inteligencia artificial, o sea, quién va a tener acceso a ella, cómo se está haciendo, si la va a controlar el gobierno, si la debería tener el control, la industria privada, si va a ser China contra Estados Unidos, superpotencia, guerra fría de los datos. O sea, ese tipo de cosas, como esa estrategia global, es la parte de gobernanza. Diversidad en inteligencia artificial. Hay un muy grande problema, igual que en matemáticas, de inclusión de género y de otros géneros, no solo mujeres, y como hemos visto, sistemas diseñados por hombres blancos sirven a hombres blancos, entonces que no haya mujeres que estén programando, que no haya mujeres que estén trabajando en esto, tiene unas serias repercusiones en la tecnología que se está haciendo y para quién se está haciendo. Entonces, ese es un problema que se está intentando arreglar. Problemas de sesgos en los datos, como ya vimos, es de dónde vienen los datos, cómo fueron recolectados, son representativos, querríamos que sean mejores que nosotros, querríamos que reflejen qué realidad, ¿no? Después, alineación de valores. Como digo, no hablé mucho de esto, pero las inteligencias artificiales están basadas en optimizar una función. La función que estás intentando optimizar depende, hay una que se llama reward, entonces tú le das recompensas si está haciendo un buen trabajo en algo, pero pues el problema es que el problema con inteligencia artificial es que pase lo que pasa con el rey Midas, que definamos una función valor que no sea lo que queremos, como sería que todo lo que toque se convierta en oro y que al final no podamos comer y nos acabemos muriendo porque tenemos justo lo que queríamos. Entonces el problema es cómo definir funciones valor que no nos vayan a dar resultados catastróficos si llegáramos a tener inteligencia artificial que pudiera controlar más cosas. Después, transparencia y arbitraje. Yo creo que como muchos de ustedes saben, las inteligencias artificiales son como cajas negras. No se sabe mucho de cómo están tomando las decisiones, cómo es que llegaron a la decisión que llegaron, y muchos de los algoritmos, de los datos usados para entrenar los algoritmos son mantenidos en secreto. Entonces hay mucha dificultad en poner en arbitraje decisiones que toman sistemas autónomos. Esto está siendo un grande problema en Estados Unidos porque estos sistemas están siendo usados para decidir cosas que tienen que ver con sentencias. No hablé de eso, pero ya se está usando. Entonces, no hay forma como de saber por qué están tomando esas decisiones, ¿no? Y después, calibración de algoritmo, que pues si son matemáticos, en inglés se llama fairness. Es un área de investigación. Esta área de investigación es cómo calibrar justicia, si lo que nos gustaría sería balancear falsos positivos, falsos negativos, si nos gustaría que estuviera distribuido, cómo estaría distribuido, porque estos sistemas van a cometer errores. Sabemos que van a cometer errores, pero el punto es, queremos que se distribuyan en poblaciones, en qué poblaciones, quién está decidiendo qué es justicia y para quién. ¿Sí? Porque como habíamos visto en los sistemas, aunque sean 99% buenos en predecir, los falsos positivos están acumulados en poblaciones muy particulares y esto es algo que pasa en general. Entonces, ¿cómo se están tomando esas decisiones y quién las está tomando? Y pues esa es una cosa que se tiene que empezar a hacer como una discusión como pues en la sociedad civil más grande, ¿no? O sea, si queremos que estos sistemas estén tomando decisiones y cada vez tengan más poder,
pues tenemos que empezar a discutir qué nos parece como justicia, quién debería ser incluido, bajo qué definiciones, ¿no? Y estas son algunas de las instituciones que están trabajando en intentar arreglar problemas que están relacionados no con hacer inteligencia artificial, sino con ética y problemáticas sociales. A mí en particular me gusta el trabajo que hacen The Future of Humanity Institute, The Future of Life Institute. Ellos se dedican mucho a hacer como proyecciones de, ok, superinteligencia artificial, pero como de las posibles cosas que podrían hacer que la humanidad se extinga. Es como un poco como hacer ciencia ficción, pero real en institutos. También se dedican así de, si hubiera una si explosión solar y se borraran todos los discos duros, como ¿qué haríamos? Como somos tan dependientes en ciertos tipos de tecnología, que pensar en no tener cierto tipo de cosas igual y sí podría ser una catástrofe para nosotros. Ajá, entonces esos dos institutos tienen trabajo interesante, también tienen trabajo como en cosas como biotecnología, qué va a pasar con epidemias, y ya, estas son algunas de las referencias que usé para este trabajo, y pues ya, eso es todo. No sé si tienen preguntas o algo. Sí. Más bien un comentario, me parece muy interesante lo que platicas. La verdad es que ni siquiera se me había pasado por la mente pensar toda esta cuestión de exceso que puede tener, ¿no? Y toda la educación social que tiene. Pues es que creo que gran parte del problema es que las empresas se han dedicado a hacer a la gente pensar que esto es ciencia y que esto es objetivo y que esto es la realidad y que es la mejor forma de hacer las cosas, y pues es... Bueno, que si hay, digamos, como que de cierta manera si hay esta cuestión de la preocupación que genera todo esto de reconocimiento, Sí. pero creo que esto va más allá de esta cuestión. Sí. Trasciende a cuestiones culturales o personas. Sí. En lo particular, el felicito por tu exposición. Ah, gracias. Ah, qué bueno, gracias. No sé si alguien tiene otra duda. Tenías una pregunta, ¿no? Que creo que decía algo así como que si queremos que la inteligencia artificial solo refleje lo que realmente pasa, lo que se quiere. Sí. O que más bien queremos que haga lo que sería como un ideal de social. ¿No? Sí. Entonces, ¿tú qué opinas? No sé, te vas por A o B. Pues yo creo, o sea, que si estamos, es como, las inteligencias artificiales operan bajo una ética utilitaria y ese es el sistema que hay para escoger ahí. Entonces yo personalmente no soy partícipe de que muchas decisiones y muchas cosas en cuanto a seres humanos sean automatizadas y sean hechas una cuestión de porcentajes, ¿no? Porque sobre todo la forma en la que estas decisiones están tomadas están basadas en prejuicio, están basadas en estereotipos, porque es lo que hay. Entonces, pues yo más bien creo que no hay forma de que esto se pare, desafortunadamente, pero creo que lo que es importante es empezar a tener un diálogo abierto como con todo el mundo, porque este tipo de cosas se están sistematizando, están tomando más decisiones y nadie está decidiendo cuáles son los porcentajes de por ejemplo, de mujeres que deberían ser incluidas en bases de datos. O en México tenemos muchas poblaciones indígenas y esas poblaciones no están representadas muchas veces en datos porque no tienen acceso a smartphones, porque no tienen acceso a internet. Entonces hay partes de geografía y hay gente, mucha gente, en general la gente que necesita más ayuda que no está apareciendo aquí. Entonces más bien es empezar a tener una discusión de qué es lo que nosotros como sociedad nos gustaría que pasara, más que, sí, pero pues es una cuestión de cuáles van a ser los porcentajes, ¿no? O sea, eso es lo único, o sea, es una cuestión de decidir cuántos nos parece que estaría bien que no tuvieran acceso a, que se me hace súper fuerte, ¿no? Y creo que más bien mientras la gente entienda que eso es lo que se está decidiendo y que eso es lo que se está automatizando, pues es fundamental, ¿no? Para que se pida más transparencia, para que se pida que haya formas de tener, por ejemplo, en Europa ya se pasaron leyes que todavía quién sabe cómo van a funcionar, de que si hubo una inteligencia artificial implicada en una decisión sobre tu vida, tienes derecho a auditar esa decisión, pero no hay acceso a los datos, pero no hay acceso a los algoritmos. Entonces, pues, o sea, pues como tenemos que encontrar herramientas para poder
obtener justicia, por ejemplo, en caso de que estas decisiones sí sean automatizadas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan nuevo es esto? ¿Qué tan nuevo, qué tan viejo es como todo este tipo de análisis que se hace, que se den cuenta que está siendo como parte de la discusión como este problema de género y demás? Digo, yo la verdad es que jamás había escuchado eso y ahorita me vengo enterando de muchas cosas que uno hace sin pensarlo y mecánicamente por esas cuestiones culturales hacen eso. Cuando trabajas y haces minería de datos, como que haces eso sin quererlo. Sí, yo creo que algo que sería fundamental y por eso me gusta poder hablar en ciencias es que esta parte no se incluye en los temarios. Esta parte no se está incluyendo como parte de la educación a gente que está en cómputo. Yo llegué aquí a México y quise dar un curso en el IMAS y la gente del IMAS no estaba ni enterada de esto y son la gente que está encargada de hacer todo el machine learning que hay acá. Y hasta ahorita es como se empezaron a hacer comisiones de ética para inteligencia artificial, o sea, son cosas que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sesgos en programación del lenguaje fue en Natural Language Processing. Eso fue una serie de artículos que empezaron a salir el año pasado. Pero el problema es que ese procesamiento del lenguaje se usa para etiquetado de imágenes, el etiquetado de imágenes es todo lo que ves en internet, entonces se empieza a hacer como una cascada de cosas que se empiezan a usar en más y más y más y más y más, y acabas donde todas las bodas son de personas heterosexuales blancas, o sea, como que el problema es que es una cadena que se está empezando a hacer más grande y no estamos viendo como cada uno de esos engranes ya está teniendo sesgos. Y, por ejemplo, en lenguaje natural lo que se hizo es como, hay una coordenada del vector que es de género, y entonces dicen, pues haces esa coordenada 0, pero el espacio, no lo puse, pero el espacio que te queda, como es una cosa probabilística, es estadística, no cambia. O sea, la relación entre las palabras es mucho más compleja que agarrar una coordenada, hacerla la coordenada de género y hacerla 0. Entonces siento que están intentando tapar el sol con un dedo con muchos de estos problemas diciendo, ya lo arreglamos. O sea, el paper que les enseñé, esa es la solución que dieron y empezó a haber muchas más preguntas de esto, qué es lo que está pasando. Y pues yo creo que como matemáticos, sí hay cosas que podemos hacer, sobre todo para no tenerle miedo a espacio vectorial, a coordenada de género, o sea, como estadística, ¿no? Porque yo no sé mucho de machine learning, pero entender cómo es que están funcionando los sistemas y las estadísticas y qué es lo que está pasando, siento que es súper bueno ya, o sea, ni siquiera tienes que saberlas programar para saber dónde está el problema. Sí. Supongo que esto no es regulado, ¿sí? Pues ese es el problema, que casi no hay regulación hasta ahora. De la poca regulación que hay, que es súper preocupante, es derechos de autor en datos, ¿no? O sea, eso es lo único que nos está deteniendo, derechos de autor. Cualquier cosa que esté en internet que sea libre es libre. Y por ejemplo, pues la gente se sorprende porque si hicieron un chatbot que aprendió de Twitter, se hizo racista y sexista en 2 días. O sea, pero pues es que los comentarios, o sea, métete a YouTube y lee los comentarios. O sea, ¿me entiendes? Es como, la gente es como, inteligencia siniestra. Y pues no, es como, pues somos nosotros, ¿no? Y creo que no estamos reflexionando en qué estamos haciendo, solo nos pusimos a hacer por hacer. Sí. Y pues ya, ¿sí, Efra? 2 preguntas. Wow. Cuando dices hay espacio vectorial, Sí. ¿la suma representa algo en las palabras o algo así? La resta, o sea, sí, hay una métrica que es un coseno ahí, porque aquí todo está normalizado para que sea 0 y 1, ¿eh? O sea, todo siempre es como súper, le pones una tangente, pero sí, o sea, y son vectores de cada vez, es que el problema es que empezamos a perder, mientras más lo quieras aproximar a los datos, más coordenadas tienes que poner y más empiezas a perder la noción de lo que se trata cada entrada. O sea, creo que eran como 540 entradas, pero pues nadie sabe ni qué son. Pero para Computer Vision creo que hay miles, 10,000. ¿Qué codifica cada una de esas 10,000 entradas en una imagen? Nadie, o sea, hay muy poco entendimiento de qué es lo que está codificando cada una de esas partes del vector y esa es parte del problema. Y
Y la otra era que para la banda de aquí de la FAC, que a lo mejor le haya gustado el tema y quisiera acercarse, volteando a ver la retrospectiva de Sofi, ¿qué les recomiendas de materias, aunque no fueran materias, porque luego, como dices, a lo mejor me forman parte del plan de estudio, pero a lo mejor les recomiendas acérquense a esto, léanse esto? Pues, es un poco complicado. Yo he sido autodidacta en esto porque cuando yo estaba aquí en ciencias solo había mates, no había mates puras, no había mates aplicadas, entonces no sé ni siquiera qué temarios haya. Y creo que nunca conocí a nadie de cómputo, entonces no sé. Yo recomiendo que igual más gente en el IMAS. Siento que el IMAS es donde se está haciendo la investigación y además al menos ellos ya están teniendo, y esto fue por requerimiento de que les están rebotando papers por cuestiones éticas, porque el uso de datos es como sobre personas y las decisiones también son sobre personas y no hay, o sea, hicieron algoritmos como para decir si alguien es o no criminal y esas cosas las han publicado, ¿no? Y lo peor es que ya que se dieron cuenta cómo es que estaba funcionando, se dieron cuenta que pues las fotos de criminales, pues porque ¿qué fotos agarraron? Las fotos cuando ya estás convicto, ¿no? Cuando la de la prisión, así la que te toman con tu numerito, y foto normal de Facebook. Y pues lo único que aprendió la inteligencia artificial fue a reconocer gente que sonreía y que no, porque nadie estaba sonriendo en sus fotos de la cárcel. Y eso lo convirtieron en un paper de cómo distinguir si alguien es o no criminal, ¿sabes? Así es como, sí, también lo hicieron como con reconocimiento de imágenes y era autos, y todas las fotos de autos siempre estaban con un fondo verde. Entonces, porque había pasto, y pues la inteligencia artificial aprendió a reconocer pasto, no tenía ni la menor idea de que era un coche, pero no tiene, o sea, como que siento que hay que ir como con gente que esté haciendo investigación, sobre todo para saber, esto se mueve muy rápido, entonces es como, si aprendes algo de hace un año, es como, ay, gracias por participar, ya no sirve de nada. Siento que es parte del problema. Yo recomendaría ir a Limas. Nosotros estamos intentando que se empiecen a abrir cursos de esto, o que se empiece a hacer por lo menos pues seminarios o algo donde se pueda discutir, pero hasta ahora... Sí, sí, en el IMAS, sí. Es que allá tienen la carrera, ahí tienen la licenciatura en ciencia de datos, sí. Empezó hace poquito, sí. Sí, y solo tienen un módulo que es... No creo que es de ética, pero es de algo de sociales, digamos, así como implicaciones de inteligencia artificial en octavo semestre. En octavo semestre, así ya que estás, ya que no te importa nada, ya que solo la quieres pasar por pasar, aprendiste todas las malas mañas, ahí. Sí. Lo que pasa es que es difícil que sea compatible con lo institucional cuando es tan cambiante rápidamente, ¿no? Pero pues entonces en ciencia de datos, ¿por qué ser institucional bajo los mismos argumentos, no? No, pero cuando que acaban de publicar un paper hace unos meses. Ah, ya, sí, o sea, pero... como muy versátil, ¿no? Pues creo que más bien lo esencial es darte cuenta que están haciendo optimizaciones sobre 0.001% metiéndole, vamos a hacer una estadística acá y vamos a meterle más randomness en una partecita. O sea, es mucho sobre las arquitecturas más que sobre los problemas esenciales. O sea, los problemas esenciales tienen que ver con cultura. O sea, yo creo que la mayor parte es empezar a cambiar la forma en la que se están buscando sesgos, en la forma en la que decir, esto estará discriminando mujeres. Siento que la gente ni siquiera se está molestando en ver eso, que ya es como, sí. Y pues ya, sí, vayan a Limas. No hay nadie trabajando en esto, pero tal vez en el futuro lo haya. Sí. Sí, yo estoy trabajando con Iván Mesa, que es el que me está ayudando, y él ya está empezando a trabajar con cosas de género y procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo. Entonces ya estamos ganando ahí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, yo una última. Oye, ya. Solo eran dos. Oye, por ejemplo, en China no están haciendo nada que también tenga problemas, pero ahora hacia otro país. O sea, porque a lo mejor ellos también son muchos y a lo mejor hacen lo mismo, puede igual presentar problemas parecidos, no sé, o de plano no han hecho mucho. Pues
Lo que yo creo es que la cantidad de espionaje no basado en lo que Snowden y muchas otras personas nos han hecho saber, o sea, el nivel de espionaje de datos que las compañías ya adquieren sobre nosotros, tienen y monitorean toda nuestra vida, es secreto acá, ¿no? Y China lo hace de manera abierta. China solo tiene un sistema donde dice ya lo estoy haciendo, pero yo siento que pues es la misma gata pero revolcada, solo que acá no sabemos el nivel, ¿no? Acá no es transparente qué se está haciendo con esos datos, quién los está usando, términos y condiciones de aceptas, lo que sea, y siento que allá por lo menos pues hay más claridad en términos de qué se está haciendo, entonces, y lo está haciendo el gobierno, que digo, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, acá lo están haciendo empresas como Google, como Facebook, o sea, pues siento que cada una tiene su contrapunto, ¿no? Sí. Porque pues por lo menos allá tal vez se vaya de redistribuir las ganancias de inteligencia artificial de una forma más generalizada, ¿no? Acá lo que tenemos es una acumulación de capital brutal en las manos de 5 o 4, 3 corporaciones. Entonces, pues eso es parte de, pues es como ese miedo de que haya una guerra fría, que ya está pasando, ¿no? Trump y como lo que está pasando con, ¿no? Ajá, es eso. Sí. Y pues ya. Gracias. Por nada.